Bueno, sí, buenos días, colegas de la universidad y de otros lados que nos están visitando. Hoy tenemos el gusto de contar para nuestra charla con Andrea Caselli. Andrea es médica veterinaria especializada en ecología y educación para la conservación. Es médica veterinaria por la Universidad Nacional del Centro, que es donde actualmente está desarrollando sus actividades de docencia e investigación. Y entre otras de sus múltiples actividades es fundadora de la Asociación Civil Nuestra Tierra también, y otras cosas que, bueno, Andrea nos va a contar tal vez un poquito más adelante, o no, en base a su modestia, por ahí no nos quiere decir todos sus antecedentes. Bueno, hoy nos va a hablar sobre un tema súper interesante vinculado con una forma de contaminación que a mí me sorprende, pero que está, bueno, muy vinculado a lo que padecen actualmente algunas localidades de nuestro país. No quiero quitar más tiempo a Andrea, así que Andrea, adelante, todo tuyo para tu charla. Bueno, muchísimas gracias Roberto y bueno, Rubén que me contactó originalmente y a UNSAM por la apertura de este tipo de espacios que me parecen de lo más interesantes y gracias por haber venido tanta gente. Pensaba que iba a haber menos gente, pero un gusto que podamos compartir este pedacito de trayectoria en un tema que nos conmueve a todos, que es la conservación en general y en particular de los humedales que nos convocan a esta charla. Sí, como decía Roberto, me interesa mucho contar el proceso, pero también estacionar un poco en los errores o en las fortalezas y también en las dificultades que ha tenido este proceso. Así que sin mucho más voy a compartir la pantalla. Y ni bien me digan que la están viendo, arrancamos. Ahí estamos, Andrea. Perfecto. Bueno, la palabra clave desde mi punto de vista de esta oportunidad de trabajar es justamente la conservación comunitaria. Creo que en cualquiera de sus formas, esto mismo que estamos haciendo ahora, intenta hacer una conservación compartida con las personas que tenemos, en teoría, algunos objetivos en común, así que reitero el agradecimiento y el gusto de estar acá. Voy a tratar de comentar la presentación en dos grandes bloques. Por un lado, el inicio, que tiene que ver con proyectos más de ciencia dura relacionados, como ahí dice, a contaminación de plomo, de la casa de origen cinegético, empezando por los trabajos iniciales en provincia de Santa Fe, con las especies que están ahí en las fotitos, con un área de estudio sobre todo en el departamento de Garay y de San Javier, atendiendo a esta situación que en algún momento por allá, por el 2007, empezamos a escuchar como un posible problema que desconocíamos, que era la posibilidad de que el plomo realmente estuviese contaminando los ambientes en los inicios del proyecto, pensando en los anátidos, en los patos, que, como está aquí en esta foto, consumen estas municiones de plomo. Esta es una radiografía de los estómagos y esta es una mollejita, el estómago muscular, donde se alojan estas piedritas que son consumidas a propósito y a veces confundidas con municiones que también se consumen para favorecer la digestión. Y en la otra parte de la ponencia voy a conversar con ustedes las continuaciones de este proyecto de investigación y cómo un proyecto de investigación deriva en un programa de conservación comunitaria del territorio. La base de pensamiento y de abordaje del proyecto tiene que ver con este concepto tan cada vez más nombrado de una salud, de una sola salud, con 3 o 4 patas, cuando se le da lugar también a la salud de los vegetales, pero pensando en que obviamente si esas municiones de plomo caen en un humedal, caen en el ambiente, son una amenaza silenciosa porque no están ahí, no se ven, no se incendian, no se produce una catástrofe inmediata que uno pueda percibir, por eso lo de amenazas silenciosas, que van a parar al componente animal, en este caso a los patos, y cuando las personas consumen los patos, bueno, también se puede transformar en un problema de salud pública. Así que este es el abordaje principal del proyecto. Y estas radiografías que están en la parte superior derecha son esos mismos estómagos, donde ustedes pueden ver ahí un puntilladito que apenas se ve, pero todas esas municiones fueron las primeras radiografías que nos llamaron tanto la atención
Es decir, bueno, entonces acá hay un problema realmente, lo habíamos leído de la bibliografía, pero no podíamos entender que cada uno de estos patos tuviera tanta cantidad de municiones en sus estómagos, y a la vez cuando radiografiamos los escabeches comerciales o escabeches experimentales que nosotros hicimos para medir también sales de plomo en el sobrenadante, veíamos que, bueno, esas municiones también forman parte de nuestra alimentación, ¿no? Así que ahí arrancó un objetivo en ese momento muy general de identificar que esa caza deportiva tenía impactos reales y que se podían analizar esos efectos en distintos componentes del ambiente y a la vez analizar estrategias donde formando a los actores locales se pudiera pensar en una conservación integral del territorio. Eran como las dos patas, pensar por un lado en la ciencia, en el hallazgo y en ese hallazgo compartido, difundido, pero por otro lado en la conservación con todos los actores sociales. Y el propósito detrás de ese objetivo es transferir, era y es transferir esos hallazgos a quien corresponda, a los gobiernos a nivel nacional, de Santa Fe, donde se iniciaron los estudios, o de las otras provincias en que se caza, para que las normativas se apliquen, no solamente se gestionen y se escriban, sino se apliquen o se creen, si no existen, y se pueda efectivamente sustituir el plomo de las municiones. Pensando en que ese escenario sociopolítico y ambiental de cada sitio va a generar distintas respuestas, obviamente, pero pensando que si no ayudamos como investigadores a que eso suceda y no estamos atentos a cuando se escriben esas normativas y a cuando se cumplen, pasan muchos años, la gente queda conforme o todos quedamos tranquilos porque se generaron, pero no podemos ver un cambio real. Y lo primero que empezamos a ver, y al principio nos daba mucho miedo poner esta palabra, decimos, estamos traduciendo bien, está mal dicho porque uno piensa en un veneno orgánico, pero después asumimos que sí, que podíamos decir que el plomo es un veneno silencioso para todos los seres vivos con los cuales entran en contacto, y que el problema es que intoxica de manera lenta y crónica, y muy diferente, de acuerdo a cuál sea el organismo y a cuál sea la cantidad de plomo que consume. Entonces, pero lo primero que hay que asumir es que no tiene por ahí esa característica de que alguien lo va a comer y entonces ese año se va a fracturar o se va a morir y entonces uno dice, bueno, cuidado con esto, ya da cáncer, está comprobado, sino que va intoxicando y generando, como vamos a ver, una intoxicación crónica que puede causar daños neurológicos, fisiológicos, reproductivos, comportamentales, inmunológicos y de mucha índole. De hecho, las primeras investigaciones que pretendíamos era medir la actividad del linfocito T8 frente al metal pesado, bueno, y después vamos a hablar un poco de esto, había un montón de líneas de investigación más o menos atractivas, que según cuál fuese el artículo que leíamos, donde había ganas, digamos, de investigar, y después les voy a contar un poco las decisiones que fuimos tomando. Y lo cierto es que hay reportes como este, que hay que ver, ¿no? Pero que dicen que cerca de 1 millón de aves silvestres mueren anualmente en Europa por intoxicación con plomo. Yo dudé mucho de este dato cuando leí, después cuando veo la cantidad de reportes de intoxicaciones, dejé de dudar un poco, pero lo cierto es que sí estamos expuestos, y las personas también cuando consumimos carne de caza, y sí hay una realidad que, independientemente de que esta cifra asuste y pueda ser un poco menor o mayor según un montón de cosas del ambiente, cómo es el pH, cómo es el potencial redox, cómo está la conductividad, un montón de condiciones físico y geoquímicas, digamos, del agua que pueden determinar que las sales estén más o menos disponibles. Lo cierto es que está reportado que un perdigón puede contaminar muchísimos litros de agua o toneladas de alimento, ¿no? Cuando uno ve, además, que cada uno de los microgramos de plomo por decilitro de sangre de la gente que lo consume se puede homologar a la pérdida de 0.25 de coeficiente intelectual en los niños, el problema empieza a alarmar porque, bueno, obviamente somos antropocéntricos y a la vez a muchos también nos importan los otros niveles de plomo en los otros compartimentos del ambiente, pero entendemos que esos compartimentos son múltiples y que cuando el disparo
da en el blanco, hay una cadena posible, que es que estas piezas abatidas pueden ser consumidas por las personas, como decimos, pueden ir a los predadores y carroñeros cuando quedan heridas o no se recogen, y van a la cadena alimentaria, tanto como las municiones, los perdigones que quedan en el ambiente y en el suelo como sedimentos, digamos, quedan en el suelo una vez que no dan en el blanco, y que pueden ser ingeridas, como vimos. Nosotros estudiamos un poquitito de los patos, pero hay reportes de el plomo remanente en un montón de otras especies. O sea que lo cierto es que este ciclo del plomo existe y no hay cómo esquivarlo. No es como decir, bueno, no, pero tal vez alguna vez pase. Está sucediendo hace muchos años. Y a partir de algunos estudios actuales, que con un equipo grande de personas, entre los cuales está Rubén Quintana, que está acá presente, estamos llevando adelante, es tratar de conseguir también datos objetivos para estos cálculos de debe haber muchos. Entonces, teniendo acceso a la información pública por medio de gestiones bastante largas, de casi un año, y de comité anticorrupción y de un montón de lugares que nos permitieron llegar a un poquito de los datos que están en la provincia de Santa Fe, en una de las 8 o 9 provincias en las que se caza, vimos, fíjense, que desde mayo hasta junio, o sea, mayo-junio, y desde mayo hasta julio, o sea, otros 3 meses del 2018 y del 2019, en los registros públicos, con las fotografías que nos permitieron hacer a las actas, solamente ahí había 299 cazadores extranjeros registrados. Eso es muy poquito, considerando que después están no registrados y los nacionales, que son en general durante todo el año. Si consideramos que cada uno de los cazadores tira entre 30 tiros, como un cálculo conservador, el permitido, el que dicen las normativas, y por comunicaciones personales que hemos tenido, hasta 1000 tiros por persona por día, porque en general tienen los guías de caza, que a veces son niños, que están recargando el arma permanentemente y reponiendo el arma, entonces nosotros nos ha tocado salir con ellos, entonces una cantidad de disparos que generalmente superan los 30, pero para hacer las cuentas, ¿no? Si a la vez pensamos que cada cartucho pesa alrededor de 32 gramos, no importa el calibre, porque si son más chiquititas tienen más cantidad, como 200 municiones por cartucho, y si no menos cantidad, pero la masa es estable, y a la vez que se caza solamente en Santa Fe, registradamente desde el año 88 con plomo, y que un perdigón puede permanecer hasta 300 años en el ambiente, eso nada más nos sirve para hacer nuestras propias especulaciones o estimaciones de cuántas toneladas debe haber en el país en este momento y que se siguen acumulando en cada temporada y fuera de temporada. Cuando uno ve esos datos, que obviamente son alarmantes, y cuando piensa en estudios de biorremediación, con toda la dificultad que hay en nuestro país para atajar problemas que ya están sucediendo y se podrían atajar y no se atajan, imaginen biorremediar 8 o 9 provincias que tienen toneladas de plomo vertidas en sus humedales. Bueno, realmente es como algo muy difícil de pensar. Cuando uno empieza a investigar, y más allá de lo primero que hicimos fue muy barato, en una radiografía que habían un montón de estas pancitas de los estómagos musculares, entonces empezamos a encontrar evidencia de intoxicación aguda, viendo en las radiografías hasta 50% con perdigones en los estómagos. Después conseguimos un subsidio bastante grande para hacer plomo en sangre y plomo en hígado, y veíamos también datos catastróficos, y finalmente estudiamos el plomo en el hueso como una evidencia de intoxicación crónica, y miren este dato. Inicialmente en la provincia de Santa Fe encontramos hasta el 98% de los patos de esas 5 especies muestreados con plomo en el hueso, y en la provincia de Buenos Aires, que después nos corrimos, y en Corrientes, hasta el 100%. Esto quiere decir que en algún momento de su vida comieron municiones o tuvieron contacto directo con el plomo. Cuando uno ve eso, después estuvimos haciendo necropsias de curiyú, que a la vez consumen patos, y veíamos que en los bañados de la Estrella, donde no había caza, no había plomo. Sin embargo, en la zona de Corrientes, lindera a San Javier, donde hacíamos los estudios, sí había en las curiyú, de un plan de manejo que dejaban los cadáveres tirados, por eso accedíamos, nosotros no hacemos caza científica. Entonces dijimos, bueno, está en la cadena, está en los patos, ¿dónde más está?
empezamos a ver niveles tóxicos en hígado y en sangre y estado corporal y anormalidades sanguíneas asociadas. Y a partir de ahí empezamos a estudiar también el plomo en los humedales, concretamente en el agua, en el suelo, en los distintos estratos, en las plantas comestibles, y empezamos a encontrar valores de municiones. Igual los trabajos están acá en esta web para que los puedan revisar, no vamos ahora a detenernos en eso, pero sí cifras bastante escandalosas, como 141 por metro cuadrado, que extrapolado a hectáreas, con todo el cuidado que debe tener una extrapolación, daba valores semejantes a los de Francia y a zonas de impacto de caza muy altas. Entonces decíamos, bueno, cuando hacíamos radioscopía de suelos, ya sea en las arroceras o en las zonas de control donde no se practica caza, o en algunos humedales donde sí se practica, que no son arroceras, veíamos esta cantidad de puntillado, bueno, con toda la ayuda de la gente de agronomía de la Universidad del Litoral, viendo estos pan dulces que más o menos medían así como un pan dulce, realmente 3 kilos más o menos de suelo, y el puntillado obviamente está, porque es remanente, y entonces seguramente está más visible en los humedales que en las arroceras, que por roturar la tierra por ahí se van abajo, pero igual están. Entonces empiezan a aparecer estos terrores, ¿no? Esa frase me la dijo alguien, ahí vienen los carroñeros, alguien del lugar, ese es el lugar donde nosotros trabajábamos, en un lodge, que nos permitían hacer las carpas para hacer el laboratorio ahí y hacer las necropsias, y cuando terminábamos uno tiene que ver esa escena de los nenitos con sus bolsas viniendo a buscar la comida. Y bueno, se llevan sobre todo las pechugas, y uno dice, bueno, ¿cómo que se está llevando el plomo? ¿Cómo que están retirando los patos para comer? Y sí, es como, siempre pienso que ese proyecto de investigación para mí fue como una cebolla, que uno saca una capa y hay otra, y saca una capa y hay otra, y no, pero no, avisar, no se los coman. Y bueno, no se puede cortar así la cadena, porque los operadores cinegéticos dejan en las placitas de las colonias, de los lugares muy pobres, tirados los patos, y la gente va a la plaza como si fuera una carnicería y de ahí come. Entonces, con muchísima dificultad, empezamos en el 2015 un estudio piloto. Digo dificultad porque era difícil encontrar un médico de Santa Fe que nos ayudara, encontramos uno, se fue, bueno, años de cuentos de por qué era difícil el tema. Teníamos un ministro de Salud Pública convencido, a los 2 meses no estaba más, el siguiente no estaba convencido, el otro no nos contestaba, el médico se iba a vivir a Brasil, y así, hasta que en el 2015 el Hospital de Clínicas de Buenos Aires y el doctor Loyaco, no pediatra, se sensibilizó por este problema, y pudimos hacer un piloto sin subsidio, pero digamos a fuerza de voluntades nuestras y de la gente del Hospital de San Javier que nos ayudó, y empezamos a encontrar el mismo terror. El 50% positivo en sangre, mayor en consumidores, con niveles máximos de hasta 28 partes por millón, que son 28 microgramos por decilitros, cuando la Organización Mundial de la Salud advierte que tiene que ser 0. Antes decían 5, pues dijeron no, 0, realmente 0. Entonces uno empieza a pensar, bueno, yo vine acá como veterinario a estudiar el pato, y resulta que me encuentro niñitos de 1 año con esa realidad, que conocen al pato desde ahí, y que consumen eso desde que le salen los dientes, porque parece que alguna mamá nos contó que hay como un mito donde el padre, siento que sobre todo el hijo varón, dicho por ellos, es más macho si come carne de caza, ni bien le salen los dientes. Entonces estamos llevando a esos cerebros, esas son tomografías que no son nuestras, pero son de un artículo científico que muestra cómo se licúa el cerebro, la pérdida de volumen, sobre todo de los lóbulos frontales, que es donde están los centros de la delincuencia, lo cognitivo, bueno, todo el comportamiento, ¿no? Entonces empezamos a ver que eso existe y que a la vez eso es trabajo. Ese es un niñito que en otra charla que tuvimos en UNSAM, les mostré un testimonio, porque él es un guía de caza y es repitente, porque no puede ir a la escuela primaria, y elige trabajar de eso porque se rompe menos que en el campo. Se rompe menos que trabajando forzoso en el campo con los tractores. Entonces dice, acá me rompo solo las rodillas, porque junta patos como un perro, de a 100 patos por día. Entonces uno dice, bueno, ¿dónde estamos generando comida y trabajo en estas zonas de nuestro país? Este es el chiquito que les decía, y cuando uno ve esos valores, y a la vez
está tan publicado que realmente se pierde el coeficiente intelectual para siempre, que obviamente no se recupera más, y que la gente nos dice, los cazadores me dicen siempre, bueno, pero yo comí un montón de plomo, y acá estoy, vivito y coleando, siempre es su frase, y yo siempre pienso, de hecho a algunos se lo dije alguna vez, vaya a saber cómo estaría usted si no hubiese consumido plomo de chico, vaya a saber cómo sería su cerebro. Entonces, bueno, lo cierto es que estamos con gente que está comiendo patos todos los días de toda la semana, o sea, nos dan un máximo de 14 comidas por día, y el 62% de los niños consumidores nos dan reportes de síntomas gastrointestinales y lo peor, conductuales y neurológicos. Una mamá nos decía, bueno, mi nene no puede atender en clase, otra al mío le dicen el polenta porque pelea, el otro, bueno, son registros de decir, bueno, no hay el equipo todavía para que cada uno de esos chicos sean estudiados, pero más que seguir invirtiendo en cómo los estudiamos es cómo se para. Y esto, cuando uno ve que de las 88 familias encuestadas, muchos tienen casas de subsistencia y no tienen otra alternativa, y si no comen peces del fondo del río o comen, bueno, lo que pueden, y que a la vez reciben de los cazadores deportivos parte de su proteína, que encuentran promedio 3 perdigones por plato, es muchísimo, que solo el 66% de las mamás retiran la carne dañada antes de cocinar toda, y dicen, bueno, yo hago el esfuerzo, cocino, ustedes escupan los perdigones. Esas son las frases, yo cocino, ustedes escupen. Y hay niñitos que nos han dicho, no, lo comemos porque yo los busco, me dijo uno de 5 años, porque son como decoros de torta. Entonces los busco y me los como. Y cuando uno ve que esa población tiene un riesgo 7 veces mayor de tener plomo en sangre que si no consumiese, dice, bueno, ¿cómo duermo? ¿Cómo podemos hacer para trabajar juntos para que realmente esto no exista? Y es difícil porque uno se alegra, festeja, descorchamos, porque en el 2011 conseguimos traer 2 cazadores daneses de la Universidad de Copenhague, que a la vez eran biólogos, investigadores. Hicimos una clínica ciega de tiro en el tiro federal, trajimos a Orbea, a Fiocchi, a todos los fabricantes, a los gobiernos, invitamos a las 23 provincias, salieron las primeras resoluciones, después Córdoba se sumó, después Buenos Aires se sumó, pero empezaron a cambiar las autoridades y actualmente no hay avances concretos, y digamos, la celeridad del proceso no alcanza para nada, no alcanza para que eso se pueda sostener. Y si bien obviamente son avances porque no se sabía nada de este tema, no había ni siquiera el fundamento de por qué cambiar, el proceso de sustitución lleva su tiempo. Acá hay un trabajo que publicamos hace poco, donde mostramos y nos ponemos a la par de otros lugares, de decir, bueno, desde que empezamos a estudiar hasta hoy día no ha pasado tanto tiempo, pero lo cierto es que las autoridades que estaban en ese momento, por ejemplo en provincia de Santa Fe, hicieron un trabajo loable para ir con resoluciones gradualmente sustituyendo el plomo, pero la verdad es que en el mercado no había las alternativas, entonces estaban las normativas y la buena voluntad, pero no la posibilidad del cambio. Sí, en otros lugares la disponibilidad internacional sí es amplia, cartuchos de acero, tungsteno, bismuto, estaño, unos polímeros inyectados, de acero también con un costo semejante, y balas, muchas marcas y calibres, las más comunes de cobre o cobre y níquel. Bueno, afuera, pero cuando vamos al país era el desierto. Y empezamos a trabajar en el 2012 con Fiocchi, peleándonos, o sea, con los abogados en los talleres que hacíamos, diciendo, bueno, le vamos a hacer juicio a nosotros por investigar, y después diciendo, bueno, no, la verdad que, por ejemplo, en el caso de Fiocchi, hubo un técnico, Barovero, que se conmovió mucho con el tema, empezó a investigar, empezó a promover desde la universidad, con Silvia Alzogaray, hicimos un montón de investigaciones, que era poner unas municiones que ellos fabricaban con cobre en ácidos, imitando el pH del humedal, imitando el pH del estómago del pato, y viendo que esa película de cobre se desarmaba, igual el plomo estaba disponible, entonces pasamos los reportes, fueron por otra línea, trataron de importar de Alemania las municiones, no pudieron, finalmente importaron de China. Lo cierto es que, para no ser extensa en el proceso, durante un montón de años, interactuando aún con las empresas, se logró, por otras vías también, por otras vías de presión, ojalá popular, un poco gubernamental,
digamos, con cierta tibieza en general, pero con ciertas presiones, se logró que se hicieran las pruebas de fabricación y están disponibles en Fiocchi y en Orbea desde el 2019. Y la última vez que hablé con Barovero me dice, pero no se venden. Por ejemplo, en Santa Fe todavía no se vendió ninguna, solo vendimos 3.000 en Entre Ríos. Entonces, no es solamente que se sepa el problema, sino que los gobiernos se sensibilicen. No es que los gobiernos se sensibilicen, sino que las empresas respondan. Y no es que la empresa responda, sino que la demanda exista. Y para eso se necesita educación. Y se necesita compartir el hallazgo. Entonces, cuando uno ve que las toneladas de plomo se siguen derramando, que este año se abrió de nuevo, salieron unos videos sensacionalistas de que los patos estaban haciendo daño en las arroceras, con datos muy infundados. Nosotros respondimos con un video más profesional, más serio. De todos modos, no hubo una respuesta del nuevo gobierno y se abrió la temporada de caza que no se había habilitado en 2 años anteriores, en los cuales festejamos un montón, pero bueno, este año se volvió a habilitar. Y entonces empieza esta cuestión de que hay otro gran problema asociado, que es ¿por qué se habilita? ¿Por qué estamos todos tan desesperados o están todos tan desesperados por habilitar? Bueno, por un lado, porque hay una cierta ganancia. Cuando hacemos la investigación de la ganancia, no es tan como se dice que es fuente de trabajo para todo el mundo, porque no es tan así. Son pocos lodge, son pocas empresas, operadores cinegéticos, que tienen la mayoría de la ganancia. En algunos casos tienen gente en blanco, en otros no. Comen ahí, tampoco es que los restaurantes del lugar tienen tanto trabajo. Sí hay algunos guías de caza, algunos adultos y otros no tan adultos. Entonces es cuestionable esto de pensar que realmente el turismo cinegético es una gran oportunidad, cuando en el mundo entero, y más en pandemia, se está viendo que el turismo en naturaleza o el turismo de avistaje de aves sí es una oportunidad. Entonces, bueno, el otro gran problema asociado es que todo esto sucede porque en general desconocemos no solamente las especies que se cazan, sino el estado poblacional. Es como tener una cuenta en el banco y no saber cuánto tenemos y seguir sacando. Entonces, no tenemos idea del estatus poblacional de las especies blanco de caza y seguimos cazando. Bueno, yo les comentaba cuando recién entramos que a mí siempre me interesa en este punto hacer un análisis de costo-beneficio y de inversiones en investigación. Porque, claro, habíamos gastado $100.000 en un estudio que 3.000 y pico de muestras de plomo en todos los compartimentos, en el arroz, en el tallo, en la planta, en el agua, en el suelo, en el pato. Decimos, bueno, vamos a seguir gastando, bueno, en los niños, que fue más a pulmón, pero bueno, y de un problema que ya está reportado en 33 países prohibiendo el plomo, vamos a seguir investigando en todo, o vamos a estar viendo que tampoco el país ni las provincias están invirtiendo en el monitoreo de las aves. O sea, estatus poblacional desconocido, y ¿cómo podemos hablar de caza sostenible? No podemos. En Argentina, la caza de anátido sostenible no existe porque no se conoce el estado poblacional de las especies blancas. Entonces dijimos, bueno, si realmente a la gente del lugar, alguna está desesperada, otra no conoce, se sigue cazando con plomo, no vamos a invertir más en seguir estudiando el plomo en todos lados, vamos a invertir en la cuestión social, el abordaje socioambiental, sociocultural de este problema, ¿no? Y entonces sacamos un primer subsidio del Consejo Federal de Inversiones para trabajar con la gente, hacer unos manuales, empezar a ver el territorio desde el otro costado, ¿no? Y ahí nos dimos cuenta, trabajando con las escuelitas, eso es un grupo de chicas de una escuela rural de Alejandra, y empezamos a ver, bueno, el otro lado oscuro de la historia, ¿no? Escuelas rurales, no importa cuáles, donde sí, obviamente la secretaria hasta se comenta muy ciencia cierta que es parte de la cadena de la trata de blancas, y uno empieza a ver, bueno, pero yo vine a estudiar patos con plomo, resulta que los nenes también están contaminados, y acá en esta provincia hay problemas de droga, de trata, de niñas prostitutas como fuente de trabajo, de niños guía de caza. Entonces, ¿para dónde salimos? O sea, ¿cómo seguimos? ¿Cómo seguimos? Nos vamos, porque hay accidentes personales en esos momentos de vida, ¿no? Y bueno, ¿qué vamos a hacer como veterinarios acá? Entonces, lo que fuimos haciendo, lo que se nos fue dando, y en ese momento, por ahí, 2013, me acuerdo haber ido a UNSAM a hablar con Rubén, nos encontramos finalmente para hablar de, bueno, bárbaro, está bárbaro el plomo, pero ¿cómo hacemos? Porque el Estado Nacional no va a invertir en el monitoreo. Y los estados provinciales no, hicimos una encuesta en las 23 provincias, no había monitoreos de ninguna índole.
Entonces salió el Programa de Conservación Comunitaria del Territorio, cuyo nombre vulgar, común y muy querido es Custodios del Territorio, y el nombre científico es Programa de Conservación Comunitaria del Territorio, y lo que queda de la presentación les voy a hablar de la salida que encontramos con ese programa, no para cambiar el mundo, que no es posible, pero sí para calmar un poco la impotencia que generan los datos. Entonces, lo primero que fue saliendo es que esos niños que están viendo los humedales y que confunden pato con gallareta, cuando yo era chica no se podía, él te decía, bueno, vos que sos tonto o confundís pato con gallareta. No se podía confundir, el que no sabía diferenciar estaba con problemas. Y nos dimos cuenta que los docentes, el 98% de los docentes que investigamos no sabían diferenciar pato de gallareta, los niños, por tanto, tampoco, sí sabían 4G o no sé qué del teléfono, pero la interpretación de sus lugares, la identidad, la educación ecológica no estaban instalados, por lo menos en la mayoría. Y lo empezamos a sentir un instrumento de transformación social y ambiental, o sociocultural, o como se quiera decir. Es decir, bueno, vamos a seguir gastando plata en ver el plomo en todos lados, y los chicos van a seguir confundiendo pato con gallareta, y ni hablar, faisán con chajao y de ahí para arriba, ¿no? Y entonces tomamos una herramienta que originalmente promovió y promueve el doctor Feinsinger, y una red de trabajo latinoamericana muy grande desde hace muchos años, más de 20, que es utilizar el ciclo de indagación aplicado, o sea, nuestra manera de hacer ciencia adaptada a las posibilidades, puede ser al jardín de infantes, no sé, a los biólogos que tienen que hacer un postdoctorado, o a quien sea, a los niños de primaria, solo adaptando el pensamiento, pero usando esta metodología de trabajo. Y ese ciclo simplemente, no vamos a ahondar acá, pero es como que todo momento nos lleva a observar, a hacernos preguntas, a tomar nuestros propios datos, a la acción, a reflexionar y volver a ver si tenemos que revisar nuestra acción y hacer nuevas preguntas para extrapolar los hallazgos a ámbitos más extensos. Entonces, con esa base de pensamiento empezamos a trabajar en talleres aislados que después se transformaron en una diplomatura. Yo no voy a hablar mucho de esto porque está en la web y porque, bueno, vi que estaba Priscila ahí saludando en el chat cuando entrábamos, y también Rubén, que son profes de la diplodinámica, que siempre llama y vuelve a llamar gente, porque la idea, como charlábamos, es un intercambio Estado-Estado. O sea, si tenemos universidades públicas y tenemos un montón de personas con un montón de saberes, el programa trata de ser un puente entre esos saberes, esas personas, y los locales, que por ahí nunca tienen enfrente, no sé, un experto en algo, excepto que una universidad, en este caso la nuestra, pueda ser de puente y llevar esa ciencia a los lugares donde realmente necesitan aplicarla. Entonces, con ayuda de esos, por poner unos logos, pero hay más de 20 profesores en la diplomatura. Ahí hay las cortes, la diplomatura es itinerante porque se satura la cantidad de gente que aguanta semejante intensidad de muchas horas de trabajo, pero realmente hay grupos muy preciosos en Tandil, en Entre Ríos, en Santa Fe, en distintos lugares. El año que viene creo que va a ser en Córdoba, y entonces queda entre 30 y 40 agentes territoriales formados en todas estas cantidades de cosas y más de lo que hemos estado charlando. Y entonces los campos, un campo agroecológico, un terreno arado, el patio del colegio, un humedal, se transforman en aulas abiertas donde seguir aprendiendo. Y frente a la pandemia, en realidad un año antes de la pandemia, considerando que muchas personas no podían viajar a hacer la diplomatura itinerante, creamos el trayecto formativo para facilitadoras territoriales, que también está en la web, que tiene 12 módulos virtuales, que justo lo habíamos, como les decía, hecho antes de la pandemia, aprendiendo lo que era el Zoom y el Meet y no sé qué, así que ahora no tenemos una sobredosis de virtualidad para poder mejorarlo, y este año está ya funcionando con un convenio de cooperación con el municipio de La Prida, que, bueno, hay más de 100 personas hoy día en el trayecto formándose. Y esas 100 personas, más 30 de las diplomaturas, van siendo redes, van formando redes. Y es como que esos puntitos calman, porque además, cuando uno conoce el poder de esas personas, la convicción de esas personas, la fuerza de esas personas, es como que, bueno, se siente menos solo frente a la catástrofe, digamos, se duerme un poco mejor. Todos los que están egresados pueden a su vez apadrinar escuelitas rurales, urbanas, y hay dos figuras: institución custodia
y Grupo Seco, que son grupos de diplomados, trayectados y otras personas que responden esa pregunta de indagación o de investigación. ¿Qué cantidad de individuos y especies de aves acuáticas se registran a través de los años en X laguna? En este momento hay un montón de lagunas, pero con gente profesionalizada detrás, no con un voluntario que dice, no sé si es, no, con gente que sabe lo que cuenta, que sabe cómo hacer y cómo reportarlo digitalmente y cómo registrarlo en un mapa, porque lo aprende en los cursos de la Diplo o del trayecto. Entonces, nos parece la gran diferencia con lo genial que puede tener las ONG y los voluntariados y todo eso, que es realmente movilizador, pero que si uno quiere pensar en que capaz que con los años tenemos datos jerarquizados, bueno, la gente que está a cargo de esos conteos tiene que saber, tiene que estar formada. Formada de a poquito, formada entre todos, pero formada. Y entonces el programa, con los años, y con esto voy a terminar, empezamos a ver que, bueno, se iban sumando personas que tenían ganas de hacer conservación en sus lugares, y salió una figura que es reserva educativa, se llaman sitios educativos estratégicos para las aves, y eso empezó a dar lugar a un núcleo. El programa, como les decía, tiene 5 núcleos, y ahora les empiezo a hablar de ellos. El primero se llama Núcleo de Conservación Comunitaria, y la idea principal del núcleo es favorecer la gestión y creación de reservas educativas, sin plata, sin inventarios caros, pidiendo ayuda. Cuando alguien sabe, vaya ayuda. Los diplomados, acá hago este cruce nada más. Los diplomados y los de trayectos formativos, o sea, los egresados de acá, son los que pueden respaldar a instituciones custodias o a equipos observadores de aves. Entonces, ellos, apadrinando la institucionalidad esta, salen a hacer los conteos de aves al menos una vez por año y los reportan al programa, al PCCT. De ahí que vamos haciendo los mapitas. A la vez forman redes de trabajo y si tienen ganas y el responsable de la laguna también tiene ganas, se crea una reserva educativa. Y ahí vamos nosotros, carteleamos, y acá lo barato sale caro, o sea, lo poco que le cuesta a la persona todo ese movimiento social, resulta caro en el buen sentido, resulta alguna cartelería que si la van a hacer vale un montón de plata, pero la hacemos nosotros, en equipo, aportando desde la universidad eso, cartelería, los conceptos los pone la gente que sabe del lugar, más la gente que sabe que podemos consultar, y empieza esta rueda de la conservación comunitaria, donde ese señor que le mataban todos los coscorobas, por eso su laguna se llama Los Coscorobas, está de lo más feliz porque ahora van los nenitos con sus guardapolvos blancos, hacen los conteos, y donde hay guardapolvo blanco es más difícil darle al blanco, hay que ser acá medio para hacer puntería con esto, ¿no? En cambio, si uno le pone sitio privado, prohibido cazar, srácate, viene el balazo. Entonces, bueno, las reservas nos gustan mucho. Hay un montón, empezamos con 2, 3 reservas, hay un montón, este mapa ya está desactualizado, de reservas comunitarias y hay otras que están en gestión. Y bueno, emparentado con ese núcleo de conservación comunitaria está el de agroecología. Nos decían, pero ¿custodios qué es? ¿Humedal o la agroecología? Y no, porque la matriz productiva que está alrededor del humedal importa mucho. El pato de collar no va a ser un nido si hay soja alrededor. Entonces empezamos a trabajar con las producciones agropecuarias. Esa chica que está ahí se llama Clara Milano y es quien dirige este núcleo y hizo su maestría en agronomía y está haciendo su doctorado, aún siendo bióloga, en las plantas nativas, la restauración productiva, y entonces a su vez hay otras personas haciendo investigaciones en agroecología. Y aparecen en los carteles de las lagunas, ¿no? Empieza la restauración de pastizales como un tema perihumedal, como un tema de alrededor de ese humedal que nos interesa proteger, que no da lo mismo que tenga la cortadera, o que tenga una enóptera, o que tenga soja. Y el otro núcleo, que bueno, que es también de una brillante becaria de CONICET que Rubén dirige, que se llama Melina Guerrero, trabaja en comunicación estratégica. Estamos aprendiendo entre todos. Bueno, que si dicen hay sobrepoblación de patos, nosotros al otro día mandamos un video que dice, ¿hay sobrepoblación de patos en las arroceras? ¿O no hay? O usted está diciendo que hay porque le conviene abrir la temporada de caza, pero no hay.
Y vamos como podemos, porque somos pocos, la mayoría voluntarios, pero vamos generando piezas de comunicación para atraer la atención y que no se caiga esta importancia que tiene el problema, ¿no? Acá hay algunas piezas gráficas, bueno, todo mejora cuando ellos lo agarran, como por ejemplo nuestra diseñadora Maru, que bueno, es artista de la cartelería y de los programas de los cursos y de todo, ¿no? Y del repudio, cuando tenemos que hacer una campaña de repudio a la habilitación de casa, bueno, todos están ahí aportando, todos aportando. Las redes sociales, que jamás yo podría manejar así de esa manera como Mariano y Silvia y todos los demás, pero sí pensar que cuando se hace un concurso y se llega a las escuelas para que entiendan cómo se pueden comprar un binocular, por eso se llama 2x1, si me compro un binocular solo como escuela, te premio con otro. Entonces, todos esos intentos llevan un montón de horas de pensamiento y de sentimiento. Entonces, es muy importante que en vez de estar pensando siempre en invertir, no sé, en seguir, como decíamos hoy, investigando el problema, se pueda pensar en cómo le llega a un niño o una niña la maravilla de la naturaleza, no solo el problema. Y para eso trabajamos con un montón de diplomados y con un montón de personas especialistas en generar esos libros, que capaz que ningún nene termina de leer, pero que sí le da un montón de oportunidades para ver qué ave tiene en su lugar, o a una maestra da ideas de cómo generar un kiosco escolar sin ningún plástico, o a los chicos que están haciendo doctorados con especies exóticas invasoras, cómo en lugar de pelearme con los cazadores de caza mayor, les puedo contar cómo tienen que atajar el problema del plomo. Entonces se hace un continuo de materiales como vamos pudiendo para compartir. Y todos esos materiales y toda la vibración que se produce con el trabajo cooperativo de las 6 provincias en que hoy trabaja Custodios, se comparte hasta el año pasado en encuentros nacionales muy eufóricos, donde hay gente de todos lados y donde invitamos también especialistas para que sigan contando sobre temas de actualidad y trascendentes, ¿no? Y bueno, aunque sabemos que las web no se usan mucho, seguimos con la nuestra porque es una manera de tenerlo como un almacén de la cantidad indecible de cosas que las personas de los lugares están haciendo. Porque cuando alguien se desespera porque el delta se incendia, sale otro y dice, bueno, estoy poniendo semillas, y acaban de plantar 150 en un lugar, algarrobitos en otro lugar. Sí, una máquina chiquitita, pero una máquina con mucho corazón. Por último, el quinto núcleo es el de Una Salud. En el año 2017, en el marco de este núcleo, empezamos, bueno, guiando a los chicos para que presenten sus doctorados en el marco del programa, las tesinas también, y con los voluntariados, empezamos a pensar que también era posible que ese logo de Una Salud, que aunque estamos en veterinaria, para nosotros tiene el mismo tamaño la huella de la persona que la huella del otro animal, pensando que, bueno, que estábamos con suficiente equipo docente, más de 20 en la diplomatura, como les conté, más de 30 en el trayecto formativo, para pensar en una maestría interuniversitaria, multi, no ya universidad. Y entonces dijimos, bueno, pensemos en los profes que más han trabajado con nosotros, empezamos a trabajar en las primeras ideas 2017, 2018, 2019 y 2020, terminamos de largar de alguna manera el proyecto de la maestría en Una Salud, que sería como la primera en el país que tiene el mismo eje de trabajo que lo que es la diplomatura, pero pensando en formar las personas que están en la interfaz, ¿no? Es decir, bueno, estamos muy poquitos trabajando desde acá como profesionales de investigadores, muchísima gente en el territorio que uno no da abasto, y gente, maestrandos o doctorandos sensibles a estos problemas socioambientales, capaces de mejorar su calidad de trabajo, pero a la vez seguir haciendo de puentes con el territorio. Entonces, la maestría se presentó, trabajamos casi 2 años, y bueno, la presentamos en noviembre del año pasado, para marzo ya se había aprobado en las 5 instancias de UNICEN, y ya está en CONEAGUA en análisis, así que suponemos que en 1 año y pico más o menos podríamos estar empezando. Les puse solo esto porque el módulo 1 es para nosotros trascendental, aunque estamos en veterinaria, en vez de empezar con la salud animal, empezamos con la salud ecosistémica, tratando de comprender de a poco o de a mucho el rol central que esa salud ecosistémica tiene dentro del concepto de una salud. El segundo módulo sí
da herramientas, es como todos los maletines que estuvimos pensando, y el módulo 3 es una interfaz salud pública, animal y ecosistémica, digamos, donde ojalá se pueda abordar esta mezcla que significa mirar la salud desde un punto de vista integral y no compartimentalizada. Así que bueno, por ahora tenemos 51 profesores y no me dejaron más, decían, bueno, vamos a esperar porque realmente es mucho para 22 cursos, tanta gente, pero sí hay 7 universidades nacionales, entre ellas la de ustedes representada desde ya y agradecidísimos por eso. 2 internacionales, APN, el INTA, bueno, un montón de personas con cursos y seminarios con la misma idea, más o menos con la misma idea. Y bueno, esto es lo último que quería contarles, ¿no? Uno dice, bueno, qué cantidad de cosas, pero verdaderamente cuántas que también nos deben salir mal y no sabemos, o nos salen mal y sí sabemos, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo desde hace un par de años, aprendiendo de investigación cualitativa, es como una propia auditoría, es decir, bueno, este programa que tanto queremos, es un modelo que va, como la teoría lo dice, que va desde la base hacia arriba, no es que vamos solo a golpear al gobierno. Y estamos orientados en formar a la gente, autoproporcionándonos ese derecho. Pero vamos bien, o sea, ¿cuáles son las fortalezas? ¿Qué le gusta a la gente? ¿Qué no? ¿Qué tendríamos para mejorar? Entonces, bueno, estamos ahora en un proceso de investigación cualitativa para que ese, como le decimos, el protagónico anonimato de las comunidades, que es reprotagónico, que no tiene los nombres de cada persona, pero están protagonizando el destino de sus territorios, no sea intuitiva, que la intervención, que fea palabra, no sea intuitiva. No sea, ay, voy, te doy un curso de esto, sino en escucha de sus necesidades. Y entonces iniciamos un proceso muy bonito que estamos aprendiendo de cero y rodeados de personas como Ana Silva, que es antropóloga y que, mejor dicho, es comunicadora social, hizo su doctorado en antropología, bueno, con ayuda de Guillermo Folguera o de Marcelo Sarlingo, personas muy formadas que nos orientan en esto de autoanalizarnos y poder concluir esto, ¿no? Entre todos. Por eso siempre golpeamos puertas. Para mí, a lo sumo, más vale pedir disculpas que permiso, como se dice, pero es golpear y decir, pero vos me podés ayudar, porque acá, como argentinos, tenemos un problema. Y es chiquito al lado del glifosato y todo, pero tal vez se pueda resolver. Y si no nos distraemos y nos hacemos cargo de que no somos tan fuertes como para decir, ay, qué bárbaro, todo lo hice solo, ni tampoco tan distraídos ni débiles como para no poder ayudar en nada, entonces tal vez esos nenes, esos patos tengan una chance. Pero verdaderamente lo que le decía a Roberto cuando iniciamos es que más que un desfile de éxitos, esto es una convocatoria a que si a los investigadores, estudiantes, personas que están escuchando acá, se les ocurre cómo seguir sosteniendo el tema en vidriera, cómo hacer para sensibilizar los gobiernos, cómo hacer para que salgan más becas en comunicación estratégica, bueno, todo lo que puedan decir y todo lo que esté en la ronda de preguntas es extremadamente bienvenido y de todo el corazón. No es eso que dice, bueno, invitados a participar. Si hemos crecido de una persona, o 2 o 3, 5, éramos 5 veterinarios al inicio, hasta los cientos que hoy forman custodios del territorio, es porque esa frase es una convocatoria abierta ciertamente. Así que muchísimas gracias y bueno, creo que estamos en tiempo. Sí, perfecto, Andrea, perfectísimo en tiempo y la verdad que excelente seminario, muy, muy conmovedor, ¿no? Qué realidad dura que tenemos, creo que te mereces un aplauso, me parece que lo hacemos en forma virtual y invito a todos a abrir el micrófono. Muchísimas gracias, Andrea, por toda la chévere información que nos has suministrado y el trabajo está abierto para preguntas y comentarios. Si hay alguno, podemos hacerlo como es habitual, me avisan por chat y lo habilitamos. Marta, ¿querías hacer un comentario, una consulta? Adelante, por favor. No te escuchamos, Marta, tal vez no tengas el micrófono prendido.
Sí, perdón, tenía el micrófono apagado. Muchas gracias, excelente presentación de un tema muy desconocido para muchos de nosotros. Dos cosas. Ustedes se dedican a patos, pero hay otro tipo de casas en el sur, ¿no? Se cazan ciervos, y otro tipo de animales. Se presenta también el problema. Es una pregunta, perdón, yo no tengo nada que ver con el tema, soy química. Y la otra cosa es, ustedes hablaron, o vos hablaste, de reemplazo de los perdigones de plomo por balas de acero. Bueno, el acero puede tener cromo y ahí también tenemos un problema de algún envenenamiento que pueda ocurrir. No sé si pensaron en eso. Bueno, esas son las dos preguntas. Muchas gracias, Marta. Sí, con respecto a la primera pregunta de la casa, de si trabajamos con patos, en general, en los países que intentan sustituir el plomo se empieza trabajando con aves acuáticas, anátidos en este caso, por un lado porque cucharean, levantan y, como decía, confunden con las piedritas para ayudarse a la digestión, por otro lado porque las municiones se solubilizan y entonces la disponibilidad de las sales es mayor y por tanto el peligro también. De todos modos, acá con el tema de Zenaida auriculata, una paloma torcaza que es una plaga, también se hace una caza en cantidad en ecosistemas terrestres, que en teoría es como un daño menor, digamos, si se quiere, porque por esto que explicaba del agua, pero bueno, pero es una cantidad de plomo que también se usa en cuanto a caza menor. Y bueno, y después también perdices, cotorras, montón de especies. Pero por otro lado, como bien decís, la caza mayor también es importante, y no solamente la caza deportiva, sino la caza de control de especies exóticas invasoras. Y esto es grave a veces porque en los parques nacionales, donde obviamente tienen que controlar especies como el ciervo axis, como el jabalí, el control hasta el momento se hace con plomo. Entonces, bueno, desde hace 4 años, 5, desde el 2014 nosotros estamos trabajando en el Parque Nacional Palmar, justamente para fomentar ahí que por lo menos en los parques se pueda ejemplificadoramente utilizar balas alternativas. Parques nacionales se ha sensibilizado ante eso y estamos en proceso de trabajo con esto de que la caza de control de exóticas invasoras no sea con plomo. Por otro lado, con respecto a lo que comentás del cromo, bueno, no solamente que hay otros riesgos, sino también el disparador de la pólvora también tiene arsénico y bueno, hay un montón de cuestiones que hay que seguir investigando con el tema de qué se usa. Ahora, lo que es deliberadamente tóxico en toda su cantidad, como la munición de plomo, no, según los reportes, no es lo mismo que la munición de acero, que en realidad no tendría esa misma capacidad de liberar tóxicos. De todos modos, hay un camino ahí de análisis, que es que no solamente hay que estudiar con qué, sino que también hay que estudiar en qué sitios, en qué momentos del año y con qué cupo. Y para hablar, por eso, de todo esto que está muy bien, de con qué, si va a tener un problema la munición, en paralelo, haciendo ese tipo de análisis que vos proponés, hay que seguir viendo, porque no es que solo si cambiamos la munición todo lo demás está bien. Igual, es una aclaración, porque a mí a veces digo, bueno, parece que yo quisiera que solamente pongan municiones de acero y que con eso ya todo está arreglado. La verdad que no. Pero igual ese dato que decís es muy interesante. Hay que seguir pensando en todos los pros y contras de cada uno de los proyectiles. Muchas gracias. No sé si hay algún comentario más. Una consulta, Andrea, veo que digamos, tienen el equipo de trabajo está muy diversificado geográficamente, no hay, digamos, grupos en distintas provincias. ¿Eso cómo funcionan? ¿Cómo son independientes uno de otro? ¿Están más o menos coordinados? ¿Cómo es el trabajo? Están libremente coordinados, digamos, sería la respuesta, porque en todos los casos
dependen muy horizontalmente de sus deseos profundos, que es nuestro lema. ¿Cuál es tu deseo profundo? Es una pregunta que se usa mucho en el programa. Entonces, generalmente cada provincia hace lo que puede con el número de egresados que tiene. Hay provincias como Santa Fe que tienen un montón de egresados porque el Ministerio de Educación y de Ambiente promovieron la diplomatura allá, entonces hay gente, después promovieron el trayecto formativo, hay mucha gente. Entonces, ellos hacen encuentros provinciales por su lado y demás. En el NOA, que hace poco estamos trabajando con Flavio Moschione, con Parques Nacionales, en la Laguna Pozuelo y demás, hay muy poquititos diplomados. Entonces, la actividad de la provincia es diferente. En Entre Ríos es mucha, porque también se hizo la diplomatura, el trayecto formativo, en Buenos Aires también. Entonces, hace 3 años, 3 creo, o 4, entre todos en los encuentros nacionales hacemos talleres de planificación. Y ahí salió la figura de la importancia de coordinadores provinciales. Y ahí se charló sobre quiénes podían ser las personas que tuvieran tiempo. Esos coordinadores siguen todavía en cada provincia, pero este año pasado se agregó un segundo coordinador provincial. Sus mails y sus fotos y sus datos están en la web. Entonces ellos hacen más o menos lo que quieren. Lo que siempre está presente es la figura de la persona formada dentro de esos núcleos de trabajo. Siempre tienen o mayorías de egresados de diplomatura o de trayecto, o algunos que contienen al resto, para que no se vaya la meta de seguir trabajando por el territorio desde un abordaje positivo. No peleando, sino tratando de ver cómo generar un cambio positivo. Así que sí, estamos muy organizados, pero naturalmente. Chao, perfecto. Muchas gracias. Gabriela Mataloni, ¿tiene una consulta, un comentario? Gabriela, adelante. Sí, gracias, Roberto. Andrea, antes que nada te quiero felicitar porque me parece que es increíble el trabajo que han hecho. Hay que animarse, aparte, cuando uno empieza a tirar del ovillo y se encuentra con todo eso, a seguir la trayectoria, que es súper compleja y con un montón de consecuencias y todo lo que han logrado en ese sentido. Y me parece, yendo al final de tu charla, ¿no? De pensar en aportes, en recursos para mantener, me parece que tendría que tener muchísima más visibilidad este programa. Así que bueno, te colgué en el chat el link de la convocatoria a un premio de FARM, que es el premio Acuerdo de Escazú, que me parece que este programa llena todos esos requisitos. Y bueno, yo no tengo nada que ver con FARM, no es desde FARM que les estoy sugiriendo que se presenten, pero me parece que eso siempre por ahí ayuda a empujar un poquito. Y bueno, si dejas en disponibilidad tu contacto, por ahí uno puede, y estás dispuesta a dar charlas de este tipo en otros grupos. Bueno, hay un grupo de la Sociedad Argentina de Psiquiatría que trabajan con temas ambientales, que me parece que estarían encantados de escucharte. Ahí lo dejaste, ahora lo copio. Muchas gracias y felicitaciones. Muchas gracias a vos, Gabriela, por los comentarios y por la valoración. Sabemos bien esto de que todavía hemos podido estar poco visibles. Lo cierto es que es muy importante lo que decís porque siempre pienso en las charlas iniciales hace muchos años con Marcela Ward, cuando empezó ella a investigar ahí en Santa Fe. Sí, bueno, tenemos que hacer algo porque si seguimos investigando solos y no va a ningún lado, esto no se va a saber, no se va a poder solucionar. Desde ese momento hasta ahora nosotros nos sentimos recontra visibles, pero también nos ha pasado siempre tener que ir a conversar con el nuevo director de fauna 1 y 1000 veces en cada cambio. La dinámica de cambio de las autoridades de nuestro país es feroz, entonces vamos siempre y volvemos a hablar y volvemos a tener una reunión, nos esperanzamos, nos caemos, nos volvemos a esperanzar, nos volvemos a caer. Eso a nivel nacional, a nivel provincial, a nivel, bueno. Entonces es muy difícil porque
todo el proyecto tiene una base bastante voluntaria, no bastante, muy voluntaria. Entonces, por más que a veces decimos, bueno, no queremos más subsidios porque no es que no queremos más, tampoco tenemos tanto, pero hay que escribirlo, mejorarlo, tratar de hacer el informe. Somos pocas personas haciendo muchas actividades, esa es la verdad. Y lo otro que pasa es que el proceso es lento porque la gente se va formando de a poco, entonces va en masa. A mí me parece que tiene un crecimiento bastante exponencial, porque en vez de depender ya no de los 5 veterinarios que arrancamos, está imbricado muchas personas, y me parece como que empieza a haber una reacción en bloque. Ustedes mismos son 30 y pico de personas escuchando, con muchas capacidades sin duda, y seguramente con voluntades, y nunca uno sabe quién puede tomar algo como propio de esto y empezar a hacer algo concreto, desde dirigir un becario hasta encontrar un sitio de una escuela donde ayudar. Entonces, sí es como decís, pero por otro lado, si fuéramos visibles, que es lo que nos pasa a veces cuando hacemos una publicidad de la diplomatura o de la maestría, ojalá que pase también, y del trayecto, se abre y se llena. Y después cada una de esas personas, son 100 personas, pidiendo algo, decir, bueno, corregime este proyecto, ¿qué te parece? Podés venir y no se puede, no hay manera humana de responder a tantas almas. Así que también vamos como con lo que vamos pudiendo, ¿no? Gracias. Andrea, una consulta. ¿Cómo es digamos, si sabés, ¿no? Por supuesto, ¿cómo es el panorama a nivel regional? Me refiero al resto de Sudamérica, donde hay muchos lugares donde también se practica la caza de distintas especies, obviamente, pero con una metodología similar. ¿Vos tenés referencias? Sí, en realidad en general falto de estudios consecuentes, o sea, que sólidos en el tiempo, y también de reacción de los gobiernos frente al problema. Pero en Brasil, por ejemplo, se prohibió la caza, pero eso no quiere decir, de patos, pero eso no quiere decir que no esté lleno de excepciones permanentemente. Entonces, hay más ruido, por decirlo de alguna manera, en los países europeos o en Estados Unidos, que en el 2019 empezó a generar un montón de prohibiciones aparentes y demás. Pero Argentina sería como uno de los punteros en esto, con respecto a los otros lugares. Ajá. En Costa Rica, por ejemplo, tienen un problema súper parecido, que es que tienen muchas arroceras y turismo cinegético. Pero es como un problema al que no sabemos, no se sabe realmente mucho. Y nosotros, bueno, de hecho hicimos un documental con una chica de México y empezamos, está en la web, es un documental de 1 hora, y dijimos, listo, ya nos podemos quedar tranquilos. Ahora con este documental todo el mundo se va a enterar del problema. Y bueno, y realmente por eso también es tan útil el doctorado de Melina Guerrero, porque decimos, bueno, pero ¿cuántas de las personas que están acá van a ver ese documental dentro de un mes? ¿O cuántas de las personas con las cuales nosotros queríamos conmover, mandarlo a, no sé, a Uruguay, que sí nos reclamó que le interesa el tema, y ahora estamos como en un vínculo tratando de ver qué se puede hacer? Pero ¿cuántas personas ven un documental hoy de 1 hora? Cuando estamos en la inmediatez y tal vez, claro, si es una película espectacular con unos fondos que nosotros no tuvimos, sí, pero el documental lo hicimos nosotros, yo cursé alguna materia de producción ejecutiva porque no sabía ni por dónde arrancar con las 200 horas que tenía filmadas, y así Melina me ayudó, y la chica de México, y 3 más, y 5 más, pero digamos, es difícil que la gente, a tu pregunta, es difícil que el problema se reconozca como un problema a nivel latinoamericano o a nivel incluso mundial, porque una vez que está el dato, enseguida buscan la misma presión de los cinegéticos. Bueno, pero en realidad, ¿cómo comprobas que es un problema? Bueno, entonces hay retrocesos en lugares donde aparentemente no había, Dinamarca, Noruega, que uno dice, no, ya están clarísimos, no, y también retroceden. En España está clarísimo, también retroceden, ni avanzan, ni retroceden. Es un problema tal vez haya mucho, no sé, tal vez haya mucho machismo en la base de este problema, y parece que realmente no hace tanto daño como realmente hace.
Tenemos estudios acá de Sergio Lambertucci y de un grupo de investigadores muy responsables con el tema del cóndor, que sí se contamina con comer carroña de ciervo colorado y demás, y parece que debiéramos generar una estrategia para que todo eso no caiga en el olvido y se riegue por el continente, como vos decís. Se necesita mucha ayuda. Sí, indudablemente otro tema más ambiental para tener en cuenta, ¿no? De los tantos que ya estamos sumando, Dios mío. En fin, bueno. Y perdón, Roberto, tal vez la apertura nuestra, para también entender, pienso así, en un gráfico de torta en las inversiones del Estado Nacional en las investigaciones, que es buenísimo, ¿no? Por decir, bueno, ¿qué proporción de ese gráfico de torta está destinada a mejorar mensajes en conservación? Porque viene, no sé, la ONG Palito y contrata a no sé quién, la productora Palito, que no tiene ni idea de ambiente, se estudia la palmera, el esto, el otro, produce algo relativamente bien hecho, pero que no llega. Entonces, bueno, sí, después aparece por suerte Marcelo Viñas, que es biólogo, sabe comunicar, bueno, pero hay poca gente que está formada en las dos cosas, en la comunicación estratégica y en la raíz de la situación ambiental. Entonces, tal vez se debiera hacer un replanteo de este tipo, como tuvimos la suerte de hacer con Rubén, tratando de que Melina tuviera su beca, aunque sea N=1 en nuestro grupo, pero que más gente, porque hay muchos chicos motivados, desde las otras disciplinas comunicacionales, puedan invertir su tiempo en tomar la información que ya existe y gerenciarla, porque nosotros no sabemos hacerlo. Claro. Bueno, sí, tenemos un muy interesante de desarrollo, ¿no? Eso justamente, cómo llegar más, que tal vez sería una muy buena solución para muchos de estos problemas. Seguramente mucha gente es capaz de tomar conciencia y cambiar su actitud, simplemente no lo hace porque no lo sabe, en muchos casos. Sí. Marcela Ward hace 2 años dio un brillante curso de marketing social acá en la universidad, y uno mira y dice, bueno, toda esta reacción a los problemas y cómo abordar y cómo lo hacemos, a veces es justo al revés como un biólogo querría hacerlo. Yo, por ejemplo, en mis primeros años de estudiar biología, algo de biología después de veterinaria, me había puesto muy furiosa, entonces era capaz de tratar de sacar un mini corto documental sangrando para que todo el mundo se sensibilizara, porque bueno, uno va descubriendo que todos los continentes están rotos, te desespera y lo comunicas con fobia. Y cuando hacíamos después el curso de Marcela, decís, bueno, con esa fobia no vas a ir a ningún lado, solo vas a tener un montón de enemigos y tristezas. Claro. Entonces hay que agarrarla por un lado que nosotros desconocemos a veces como biólogos, ¿no? Claro. Bueno, excelente. ¿Algún comentario más o pregunta, colegas? No sé. Entonces, si no, bueno, siendo las 12 pasadas, así que ya cumplimos sobradamente con el espacio que dedicamos a nuestros seminarios, que fue realmente, muchas gracias por el tiempo también, Andrea, que lo controlaste hermosamente. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos y a todas. Y te agradecemos una vez más. Creo que seguramente nos va a servir para motivarnos para nuestros próximos trabajos, toda tu charla. Y entonces, colegas, bueno, me queda invitarlos para nuestra próxima charla, que va a ser el martes que viene a las 11. La expositora va a ser la doctora Carolina Aronson, de nuestra casa de estudios, en el tema bioensayos de toxicidad y biomarcadores como herramientas para la evaluación de la calidad ambiental. Así que están todos invitados, por supuesto vos también, Andrea, ya te mandaremos una invitación. Bueno, y los espero el martes que viene, entonces. Muchísimas gracias por estar ahí. Hasta luego. Bueno, gracias. Gracias, Andrea. Nos vemos.